Y viene este marco de acción de IOGO en el 2005-2015. Sobre esto me parece también de altísima importancia pedir cooperación internacional y asistencia técnica a países como el Japón. En el Japón, por ejemplo, se adelantó esta conferencia mundial que Colombia la ratificó, es decir, Colombia está obligado a cumplir con lo pactado en esta convención del año 2005, que más adelante vamos a desarrollar. Y las acciones del gobierno colombiano tienen que responder a este compromiso. Ahí me voy a enfocar y ahí voy a concluir, porque es una convención ratificada por Colombia. Siguiente. ¿Cuál es la situación actual del país? Esta gráfica nos ilustra qué tipo de eventos se presentan en Colombia entre 1989 y 2009, es decir, un rango de 20 años. Los porcentajes están distribuidos así. Un 48% de los eventos corresponden a inundaciones. Es decir, que ahí, con esto ya podemos ir focalizando las acciones y priorizándolas. Un 21% corresponde a deslizamientos, un 12% a vendavales, un 5% a incendios forestales. Llama la atención que, por ejemplo, tan solo un 2% corresponde a sismos. Es decir, que sí hay que adelantar en el país acciones como, por ejemplo, simulacros, pero esas acciones no están ubicadas dentro de lo que debe ser el foco de la prioridad a atender por el país, que son las inundaciones y los deslizamientos en unos porcentajes pues claramente superiores. Repito, inundación 48% y deslizamiento 21%, y vendavales un 12%. Aunque cuando vienen los desastres, por ejemplo, Armero y Chinchiná, el terremoto del Quindío, pues son desastres de gran magnitud, pero si uno se pone a sumar los desastres del país, los pequeños desastres en materia de inundaciones, por ejemplo, o en materia de deslizamientos, superan muchísimo las cifras de víctimas, por ejemplo, de un terremoto. Es decir, que tenemos que trabajar en prevención, tenemos que trabajar en inundaciones y en deslizamientos. Y hay una discusión si las inundaciones en Colombia son un desastre natural o no. Se está dando ese planteamiento, porque si uno trabaja el riesgo, podría decir que en buena medida no es un desastre natural. Hay un artículo muy interesante de la Universidad Nacional sobre ese aspecto. Y para eso tenemos el histórico de los fenómenos del niño y de la niña. Tuvimos primero este año el niño y ya luego entramos a la niña, pero era predecible. Y el país tenía que acondicionarse a eso para hacer las obras de mitigación y de gestión de riesgo. Siguiente. Y los efectos del niño fueron, los puntos están en rojo, por el calentamiento. El niño es calentamiento y la niña es precipitaciones. 12 muertos, 49 heridos, 418.000 personas afectadas. Bueno, en fin, ahí está el listado. Y ya viene la niña, siguiente, con las precipitaciones que se empiezan a marcar aquí, donde observamos que el país todo está ya marcado en azul, que significa la probabilidad de lluvias en todo el país. Esa es la proyección, y llevamos ya 97 muertos, 167 heridos, 16 desaparecidos, casi 1 millón de personas afectadas, 210.000 familias afectadas.
1.021 viviendas destruidas, 156.000 viviendas averiadas, 9 vías de primer orden afectadas, vías terciarias afectadas. Hay que trabajar mucho, doctor Rosado, en el tema de vías terciarias y sobre todo de puentes. Siguiente. Y por departamentos, así están las personas afectadas. A 2 de octubre del 2010, en Bolívar encontramos una mayor afectación, 197.000 personas. En el Magdalena, 123.000. En Córdoba, 103.000. En Sucre, 103.000. En el Cesar, 37.000. Y luego Atlántico, Nariño, Chocó. En fin, pero en general en todo el país hay afectaciones. Hay personas afectadas. Vayamos a lo fundamental. Es la gestión del riesgo. ¿Cómo trabaja la gestión del riesgo? En este gráfico encontramos que la gestión del riesgo es prospectiva, es a futuro, no es reactiva, que la gestión del riesgo hace prevención. Siguiente. En lo fundamental hay que trabajar gestión de riesgo, doctor Iragorri. Eso es lo que necesita el país. Que en los presupuestos haya inversiones para gestión del riesgo. Eso es lo fundamental. Lo urgente es cómo vamos a atender a los damnificados. Lo fundamental es, hay que invertir en gestión de riesgo. Hay que analizar muy bien el tema del cambio climático. Trabajar cambio climático. Eso es lo fundamental. Siguiente, veámosla. Porque hay unos efectos socioeconómicos anticipados por efectos del cambio climático, que no alcanzo a explicar, pero están ahí descritos. Tenemos ejemplos como los vividos en septiembre del año 2007 aquí en Bogotá, con los vendavales y el granizo por efectos de la Niña, el fenómeno de la Niña. También en el año 2007 el país vivió como ahora los efectos de la Niña. Y recordamos cómo en Bogotá se presentó esta situación, esta granizada, y cómo los carros quedaron ahí dentro del granizo, dentro de la nieve, diríamos, por efectos del cambio climático. Siguiente. Y ya frente al tema de las locomotoras que les había dicho, hay que trabajar muchísimo en el tema de la minería. Ahí la Dirección de Gestión de Riesgo tiene, no sé cómo van a hacer, pero necesitan interactuar con el Ministerio de Minas para todo el tema de deforestación, uso inadecuado del suelo, la sedimentación de los ríos, la apertura de pozos y mal manejo de aguas y los cultivos ilícitos, porque eso es también una causa que contribuye al al riesgo de origen natural. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando con el río Dagua en el Valle del Cauca. Ustedes observan esa fotografía, donde encontramos cómo la minería acabó con el río. Ahí no hay río. ¿Dónde está el río? ¿Qué se hizo el río? Son puros compartimientos, estancos. Ahí no hay río ya. Esa es la situación. Para la locomotora de minería, y por eso se necesita una agencia nacional de riesgo que ponga a trabajar coordinadamente y diríamos en cintura al Ministerio de Minas, que le pueda decir, desde la perspectiva de la gestión de riesgo hay que hacer lo siguiente, o ustedes se están excediendo,
Se requiere una gran coordinación también con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con las corporaciones autónomas, señor Viceministro de Ambiente, estableciendo nuevos métodos de seguimiento y control a la actividad minera y a la extracción de los recursos. Y hay que trabajar con el plan de ordenamiento de cuencas, que ese es un tema respecto del cual no hay suficiente conciencia ni conocimiento a nivel nacional, ni con los POT, los planes de ordenamiento territorial, y con las licencias mineras. Para el agro, para la locomotora del agro, hay más de 80.000 hectáreas afectadas. No estamos hablando de cualquier situación, estamos hablando de una situación de emergencia. Nosotros pensamos que todos estos elementos van articulando una emergencia social para el país. Nos parece que no nos podemos quedar con la mera declaratoria de catástrofe, que fue muy importante para apalancar o traer recursos para la Mojana, que a propósito de ello, esta tarde en la plenaria del Senado, el doctor Guerra de la Espriella es citante de ese debate en relación con la Mojana, y que esa declaratoria de catástrofe ayudó para traer algunos recursos. Sin embargo, la situación de la Mojana sigue siendo dramática, y desde la Comisión Sexta les manifestamos también nuestra solidaridad a todos los habitantes de la zona, de diferentes departamentos allí. Pero no basta, no es suficiente esa declaratoria, se necesita más inversión, y esa mayor inversión solo es posible conseguirla en tanto haya una declaratoria de emergencia por razones de calamidad pública, que le permita al gobierno traer recursos de diferentes fuentes de financiación, porque si no el gobierno se va a seguir moviendo en el terreno del Fondo Nacional de Calamidades, pero el Fondo Nacional de Calamidades tiene unos recursos exiguos, mínimos, y aquí realmente lo que hay que mirar es el tema de recuperación. ¿Cómo se van a recuperar los habitantes de estas extensiones de tierra, los campesinos? ¿Cómo se van a recuperar de estas inundaciones? En la Mojana, y no solo en la Mojana, sino en muchas otras zonas del país. Siguiente, estas son fotografías de las inundaciones allí en Guarandá, en Sucre, en la Mojana. Siguiente. Este es el mapa de inseguridad alimentaria. Este tema está directamente ligado con la seguridad alimentaria. El tema de gestión de riesgo es un tema vital para el país, que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con minería, tiene que ver con el agro, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con todo. Pero si usted le pregunta a alguien qué es gestión de riesgo, pues no hay conocimiento de lo que significa gestión de riesgo, no hay una cultura de gestión de riesgo. Ni siquiera en el presupuesto nacional la gestión de riesgo en los planes de gobierno aparece como un tema prioritario. Siguiente. Como propuestas para la locomotora de agricultura, y hay que aprovechar, doctor Iragorri, que el gobierno ya tiene muy focalizadas las locomotoras y que el presupuesto nacional quedó distribuido por locomotoras para que la gestión, y como quedaron las partidas globales, para que el tema de riesgo entre ahí. Y si no es posible hacerlo, como seguramente van a contestar porque ya los recursos están destinados y comprometidos, el camino sería la emergencia social por calamidad pública.